padre que era, mi mamá era más autoritaria, más, viste, era como que lo veía como que él tenía un carácter menos fuerte, entonces como que él se sentaba y estaba en un rincón triste, amargado, era un hombre de campo, de viña, eh, y siempre lo vi así. Cuando era chiquita, yo me acuerdo que yo me sentaba con él, te imaginas que en el campo a las 10 de la mañana, a las 9, ya estaba él de vuelta de la viña, de la finca, y ya venía a desayunar. Entonces yo me sentaba y el desayuno era queso en rodajas con tomate. Y yo me sentaba y desayunaba con él y era muy feliz. Me acuerdo que esa época era muy feliz. Y Vivi, vos, por ejemplo, ¿qué le hubieras dicho? ¿Qué le dirías a tu papá? Vos niña y cuando ves a tus papás así, angustiado, bueno, como vos lo estás describiendo. Vos eras muy feliz con él, pero... Sí, como es que no tendría que haber sido así, que tendría que haber sido más feliz, haber disfrutado más de la vida, haberse reído más. Con nosotros era muy bueno, como te digo, jamás nos pegó, jamás, viste, nos levantó la mano. La que sí nos agarraba con una varilla era mi mamá, cuando no queríamos dormir la siesta. Con mi hermana nos subíamos a los árboles y mi mamá nos buscaba con una varilla porque nosotros no queríamos dormir la siesta. Y mi papá era el que siempre nos dejaba, el que era el hombre de campo, viste, callado. Y yo le diría que fuera feliz, que como es que disfrutara de la vida, que se riera, que como es que la vida es linda, que no tiene que estar así triste, ni mal, ni deprimido, ni nada, porque la vida es hermosa, con sus cosas, por supuesto, pero que tendría que haber sido más feliz, que se tendría que haber separado de mi mamá, aunque en esos tiempos no se usaba, ¿no? Pero tendría que haberse separado. Los dos, por el bien de los dos y por el bien de nosotros. Ahora me gustaría perdón, que vos que podamos todas, la práctica para esta semana va a ser que le escribamos una carta. Escribir es importante para que, no sé si ya lo dije acá, hablaba de que una de las técnicas para atraer al consciente el inconsciente es la escritura. Por eso siempre hablamos tanto del compartir. Cuando Oli, al finalizar el encuentro, hace un comentario del resumen, no solo ella está extendiéndonos lo que ella entendió, sino que ella se lo está afirmando a sí misma y se lo está recordando. Entonces, todos nos beneficiamos. Entonces, de todo, lo que yo digo, lo estoy extendiendo. Entonces, cuando yo escribo, hablar también, por eso el psicólogo, por eso nos ayuda a hablar con alguien y escucharnos, para poder ver nuestro inconsciente. Entonces, lo que tiene la escritura también es maravillosa para poder hacernos conscientes del inconsciente. Como venimos hablando, nosotros tenemos el modelo de nuestra madre y nuestro padre, y por más que los veamos de una a otra, podemos calificarlos, nosotros aprendimos eso. Entonces queda grabado en nuestro inconsciente esas formas que tienen ellos, que ciertamente nos dieron lo mejor, pero hoy, haciéndonos conscientes de que no queremos seguir repitiendo, trayendo el inconsciente al consciente, o sea, la sombra a la luz, se habla muchas veces de, son sinónimos, es como nosotras podemos liberarnos, porque las cadenas, la jaula está en nuestra mente, lo que nosotros somos todos libres, somos todos, tenemos una potencia enorme, un mundo de posibilidades enorme. Y no es que mi pareja me limita, no es que la sociedad me limita, es mi propia mente y mis creencias los que me limitan y me restringen. Hoy estamos en cuarentena y hay mucha gente sin trabajo y hay mucha gente
teniendo nuevos trabajos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy creando con mi mente? ¿Qué realidad estoy creando con mi mente? ¿Voy a echarle la culpa al Estado, a la pandemia, a lo otro, a lo de afuera, mi realidad? ¿O voy a hacerme cargo de la realidad que estoy viviendo porque es parte de lo que yo estoy creando a través de mi mente y de mis creencias? Obvio que no, nadie quiere crear una realidad de sufrimiento, pero es lo que aprendimos y lo tenemos incorporado y no nos damos cuenta. Y somos nosotros los que estamos creando realidades de sufrimiento porque seguimos siendo inconscientes, porque no lo vemos. Y ahí está como toda esta magia, es como que se deshace la ilusión cuando me doy cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? Haciendo estos ejercicios y estas prácticas, como por ejemplo la charla que está haciendo Vivi, como por ejemplo la tarea esta que vamos a hacer para la semana que viene, que yo ya lo anoté y lo voy a compartir después en el grupo, hacerle una carta a papá. Mi niña, como yo lo veía a mi papá, ¿qué le diría a mi papá yo siendo niña? Ujú. Y bueno, y después con los años también ese papá se volvió alcohólico. Eh, yo creo que el sufrimiento que tuvo hizo que se volviera alcohólico. Porque se casaron, o sea, por lo que mi mamá me contó, eso me lo contó mi mamá, que ella se casó para no quedarse soltera. Viste que en ese tiempo la solterona era mal visto. Entonces ella se casó con mi papá y para no quedarse soltera. Más allá que le gustaba y todo eso, pero nunca lo amó. Y yo después me di cuenta que dormían en camas separadas. Y bueno, y me acuerdo de un momento clave, que yo era chica, mi hermana más grande, donde mi papá estaba alcoholizado y con una linterna le quiso pegar a mi mamá. Y yo me acuerdo que mi hermana era más grande y los intentó separar y yo me quedé en un rincón oscuro. Y sé que vino la policía y se lo llevó, después lo trajo de vuelta, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, y en ese tiempo, te imaginas, le escondían las damajones de vino, que esto, que el otro, pero ¿Este ¿viste? recuerdo Nunca. del que me hablas te genera algo en el cuerpo? Y, y sí, me genera angustia, porque yo me acuerdo de verme en un rincón llorando sin entender mucho ¿Y de qué forma estabas en el y rincón? ¿Cuál era tu forma física? agachada, escondida. Ajá. Y mi mamá y mi hermana separándolo a mi papá de mi mamá para que no le pegara a mi mamá. Pero no sé más nada porque yo me quedé en un rincón y sé que estaba todo oscuro y sé que después llegó la policía, que te imaginas, en ese tiempo tenías la iglesia y la policía, estaba todo junto, estaba al lado de mi casa la policía y llegó la policía y se lo llevó y no me acuerdo después qué pasó. Sé que mi mamá le escondía las damajuanas de vino y esas cosas, ¿viste? Pero estas cosas las recuerdo, ¿viste? Pero yo, ¿viste? Como te digo, no le tengo, yo lo amo, mi papá, o sea, no le tengo ni bronca ni nada, porque sé que era un hombre que sufrió, porque era un hombre de campo, un hombre que no tenía, que lo único era su trabajo, sus hijos, bueno, y mi mamá era muy autoritaria, como te digo, o sea, y también si no hubiera sido por mi mamá, nunca hubiéramos logrado nada, porque mi papá era muy quedado, muy así de no comprar nada, mi mamá era la que compraba una mesa nueva, la que compraba algo, la que nos compraba la ropa, todo eso. Está bueno O sea, yo no que podamos ver dos cosas. Yo lo que a mí me interesa puntualmente es que todas nosotras nos ejercitemos en la observación de nuestra mente. Que podamos reconocer en lo que nos cuenta Vivi que hay cosas que son parte de sus creencias. Entonces vos relatás para que tengamos una idea. Todos vivimos tenemos formas distintas de percibir la realidad. Por ejemplo, vos con tu hermana
cada una, ante la misma situación, tiene distintas reacciones, tiene distintas formas de ver la misma situación. Por ahí, bueno, y así lo mismo con todo. Entonces, esto que vos nos contás, Vivi, de tu historia y de tu pasado, es una parte de tu forma de ver el mundo en ese momento. Y recordemos que esto también está condicionado, que nuestra forma de ver, o sea, yo solo veo un pedacito y en realidad es mucho más amplio de lo que yo estoy pudiendo ver. Entonces, lo interesante para poder observar en nuestra mente tiene que ver con cuando yo estoy mirando y el pedacito que yo veo, que yo creo, que yo siento, con el que me identifico, y que podamos reconocer que hay mucho más. Hay muchas otras formas de ver esto mismo que vos estás contando. Tu hermana nos puede contar la misma situación con otras características. Sí. Y vivieron lo mismo. Entonces, que podamos ver que este discurso que yo me estoy creyendo, que es mi vida, también puede haber otra forma de verlo. Entonces, primero que cuando nos escuchamos mutuamente, podamos reconocer eso en el otro, porque primero el ejercicio es más fácil verlo en el otro, para después poderlo reconocer en mí. Darme cuenta de que esto que yo estoy sintiendo, que yo estoy percibiendo, etcétera, es solo una forma. De ahí surgen un montón de traumas, un montón de trabas, un montón de creencias, surgen un montón de cosas, pero que tengamos en cuenta de que es una forma condicionada, no es lo que yo soy, no es la verdad, es la forma en la que yo interpreté o la forma que yo sentí o que yo pude vivir con las herramientas que tuve en ese momento. Entonces, por eso está lindo escucharnos, porque podemos ver cuando yo escribo la carta, que yo cuando escriba la carta voy a escribir cosas que yo ya sé. Como vos decías, yo a mi papá lo amo, yo qué sé. Claro, eso desde ya que sí. Pero lo que buscamos es también ir hacia adentro y ver lo que no había visto antes. Y esto lo vemos buscando en los detalles. Por ejemplo, esto que nosotras podemos seguir profundizando cada una en esto que vos contás, Vivi. Por ejemplo, si vos traes a colación esta situación con tu papá y tu mamá y que vino la policía, podemos seguir indagando, como hacíamos con tu cuerpo, en las sensaciones, en que puedas recordar qué sensaciones tenías, en que puedas recordar los olores, en que puedas, y así dándole forma, es como podemos darnos cuenta de que ya no estamos ahí, de que eso ya pasó y que como empezó, ya se murió y es parte del pasado y ya no existe. Y que nos quedan sí grabadas secuencias en el inconsciente, grabado, y como decíamos, de lo que yo no puedo ver, acerca de las situaciones conflictivas que puede generar, una forma yo de reaccionar, unas tendencias que tenga en la vida toda. Entonces, para no meternos específicamente, está buenísimo poder trabajarlo, pero para quien desee y quien decida, sí, lo estamos grabando, sí podemos continuar profundizando, pero lo interesante es que cada una lo pueda profundizar en sí, en que, bueno, recuerdo una situación conflictiva cuando era niña. Bueno, yo lo hago en las sesiones individuales a través de la meditación. Vamos a ese momento, a ese lugar, para poder hacer consciente el inconsciente, porque quedamos marcados. Escuchar, sentir y expresar lo que sientes, lo que dices y lo que piensas. Así creas la realidad, dice Larisa. Exacto. Y básicamente esto que dice Larisa, que coincido totalmente, es si yo soy consciente de lo que está pasando en este momento, más coherente voy a hacer conmigo misma, con las cosas que no tengo ganas de hacer, con las cosas que sí tengo ganas de hacer, con las cosas con cómo me estoy sintiendo. Esto que hicimos antes de, bueno, ¿cómo me siento hoy? Debería ser algo
cotidiano y de todo el tiempo, de estar con mi atención en cómo me siento. Y en realidad, por ahí me siento angustiada y yo quiero no sentirme angustiada, entonces lo evito. Me quiero ir a otro lado, me quiero distraer, en vez de sentarme en mi casa quieta a sentir la angustia y de dónde viene y darle forma y esto que hablamos, me pongo, como decía, a barrer, a hacer otra cosa, a distraerme. Puedo distraerme, pero si yo quiero sanarlo, voy a tener que verlo, voy a tener que sentirlo, voy a tener que registrarlo para encontrar la raíz y listo, y lo sanamos. Ujú. Suena, no es la práctica tan sencilla como suena, pero y cada una de nosotras la va a ir encontrando y desarmando creencia por creencia por creencia, porque yo puedo guiarte en una sesión individual, con una meditación o lo que sea, pero esa práctica también está buena, y ese es el poder, que nosotros tenemos ese poder de ir a mi dolor y sanarlo. Porque lo estoy sintiendo yo, y ante la misma situación vos, Vivi, podés experimentar una sensación y yo otra. Entonces, Ujú. no es mi responsabilidad, no es que yo te estoy dando ansiedad, la ansiedad la tenés vos, no es que yo te estoy generando ansiedad, no es que, y así viceversa, no es que el otro me está generando ansiedad o me está generando este malestar, soy yo la que lo siente, entonces soy yo la única responsable de trabajarlo. Ujú. Sí, sí. Bueno, y ahora al contarlo como que se me ha pasado. Exacto. Hasta el dolor de pierna se me pasó. Funciona. Bueno, chicas, se nos termina esta reunión. Volvamos a ingresar con el mismo link, por favor. Y seguimos grabando. Gracias.